Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el doctor Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión, discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. En esta ocasión no nos va a acompañar Elizabeth porque está en París en una reunión de trabajo con Radio France Internacional, así que bueno, estaremos aquí solos entrevistando. En nuestro último capítulo de los programas especiales, antes de comenzar una nueva temporada, vamos a hablar del nuevo libro de Luis Armando González, Introducción a la Filosofía del Conocimiento, publicado por Editorial Universidad Don Bosco. Luis ya ha estado en este programa en otras temporadas, pero pues por cuestiones formales voy a presentar para aquellos que no te han visto, ¿no? Luis Armando González es licenciado en Filosofía por la UCA y posee una maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo de México. Actualmente es profesor universitario en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Gerardo Barrios. Entre sus libros se encuentra El Salvador, la transición y sus problemas, escrito junto con Rodolfo Cardenal, Las ideas y el poder en América Latina, Sociedad y política, reflexiones desde El Salvador, Violencia social, prevención de la violencia y escuela, y educación, conocimiento y emancipación. Bienvenido, Luis, un placer tenerte nuevamente en los estudios. Gracias, Emilio, un gusto estar aquí con vos, ¿verdad? Lástima que no está Elizabeth, para hacer un diálogo bonito, pero bueno, que la pase bien en París en su actividad. Bueno, estamos hablando acerca de tu libro que has publicado, Introducción a la Filosofía del Conocimiento. A pesar de que tú lo tocas de último, yo creo que hablar de filosofía, no se puede hablar de filosofía sin hablar de Kant, ¿no? Sí. Tuvimos otro programa con Marcela Brito, la directora del departamento del doctorado en filosofía en la UCA, y hablábamos con ella. Le decía yo que la importancia de la obra de Kant es que él precisamente se pregunta qué es lo que el hombre puede conocer, ¿no? Claro. Y él ya, simplificando un poco, hay varias respuestas, ¿no? Él al final dice, bueno, la filosofía, conocer lo que en aquel entonces se llamaba la naturaleza, no puede ser. El papel que tiene del conocimiento es la ciencia. Sí. Dice, la filosofía puede ser un ejercicio propedéutico, sí, ante que la ciencia va a corroborar esas posiciones que llega a la filosofía. Sí. A partir de ahí hay varias respuestas, ¿no? Sí. Hay algunos que totalmente, en particular, abandonan la metafísica. De hecho, universidades que ya manejan más la lógica como un ejercicio de argumentación, sí, de construcción de conceptos. Otros, que yo creo que estarías tú, que se van desarrollando, están los americanos que logran la filosofía analítica, y otros que con el tiempo se le ha llamado filosofía de la ciencia, ¿no? Sí. Que es como un yo reflexiono, pero a la par de la ciencia, tratando de validar mis posiciones o sí, reflexionar según la ciencia. ¿Qué papel tiene la filosofía actualmente, Luis? Bueno, primero, quizás decir que con Kant, de hecho, se inicia la reflexión moderna sobre el conocimiento desde la filosofía. Lo que él llamó teoría del conocimiento, que luego se llamó filosofía de la ciencia, como se conoce ahora, y también se llamó epistemología. Son las dos palabras o las dos expresiones que utilizan ahorita. El papel que tiene la filosofía ahora es, como siempre, creo yo, abordar temas de realidad en cuanto a qué es la realidad. Son temas fundamentales de la metafísica. ¿Cuáles son los fundamentos de la realidad? Yo creo que esas preguntas todavía son parte de la filosofía. La rama más interesante para mí de la filosofía es la filosofía de la ciencia. Está dialogando permanentemente con el conocimiento científico, con lo más avanzado en la física, la biología, la química, la astronomía, que son como temas acuciantes para la filosofía, porque tiene la filosofía que redefinir también su metodología y su manera de abordar esos temas. Es decir, los filósofos tienen que ser más científicos. La psicología cognitiva, por ejemplo, plantea a la filosofía temas de qué es la mente. Y los filósofos tienen que también adecuar sus destrezas, digamos, conceptuales y metodológicas a lo que la ciencia le va planteando, porque si no, la filosofía terminaría por ser un saber bastante irrelevante. Entonces yo creo que por ahí va como algo que la filosofía tiene que plantearse ahora, para dialogar con la ciencia, para abordar temas que a la ciencia le interesan y que interesan obviamente a la humanidad. A la humanidad. En tu libro le dedicas buena parte a la filosofía griega. Señalas que ellos fueron los precursores de la teoría del conocimiento. ¿Cómo entendían los griegos el conocimiento?
Pues en general para los presocráticos el conocimiento era qué es lo que los seres humanos podemos aprender de la naturaleza, conceptualmente hablando. ¿Cuáles son los predicados lógicos o los argumentos lingüísticos que podemos emitir para que lo que estamos diciendo coincida con la realidad? Entonces, aproximarse a la verdad, de la realidad de esta manera era para los presocráticos. Ellos comenzaron con esta manera de entender el conocimiento así. Fue la manera inicial como la investigación de la naturaleza fue desarrollándose. El otro elemento de los griegos de los presocráticos principalmente, fue plantearse cómo funciona la realidad desde dentro, prescindiendo de los dioses. En la época que ellos escriben, la visión homérica era la predominante. Se dice que la filosofía griega, una de las, quizás en las pocas civilizaciones, es que separaron filosofía de teología, ¿verdad? Sí. Es decir, es una de las pocas civilizaciones que, porque en otras civilizaciones siempre la filosofía está o subordinada o es casi teología. Sócrates, cuando llegamos a Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿cuál es la importancia de su pensamiento? Bueno, ellos son actual? Los tres figuras principales, no son las únicas obviamente, pero son tres figuras emblemáticas de la filosofía. Hay una relación de maestro-alumno entre los tres, ¿verdad? Sócrates, maestro de Platón, Platón maestro de Aristóteles. Eso es una cosa bien interesante. Y en el caso de Sócrates planteó el tema de los límites del conocimiento humano, precisamente. Él fue el que sistematizó, digamos, esta dimensión del ser humano en sus limitaciones para conocer la realidad, fijándose en lo que no conocíamos. Mientras que Platón fue más amplio que Sócrates, obviamente, pues sí pretendía conocerlo todo. Y su visión metafísica de la realidad separada de dos mundos, las ideas y lo material. A veces cierta mística hay en él, ¿verdad? Hay mucho de una ambición, digamos, epistemológica o filosófica demasiado exagerada. Y Aristóteles quiso moderar esto, volviendo a los elementos presocráticos, de interesarse por la naturaleza, explorando cómo es la naturaleza. Fue un poco más moderado, creo yo, que Platón. Sin embargo, los dos tuvieron una visión abarcante de la realidad. De hecho, la metafísica griega está anclada en los dos. Platón, menos que Sócrates. Sócrates fue más modesto en cuanto a... porque se fijó más en las limitaciones de la inteligencia humana para conocer. Menos ambicioso. Que tú dices que quizás hemos olvidado, en tu libro hablas de esta... que acabas de decir de estudiante-profesor, pero es una relación, porque aquí normalmente en El Salvador hay mucha pleitesía, a veces no nos gusta esa relación que tú dices. A pesar de que Aristóteles fue alumno de Platón, muchas posiciones son contrarias a las del propio Platón. ¿Cómo era ese diálogo griego? Pues fue una cosa bien interesante de la cultura occidental, que creo que no hemos perdido al día de ahora, creo yo. Y es el tema de que el maestro, digamos, enseña al alumno, pero además de asumir y aprender lo que el maestro le enseña, intenta superarlo, hacer una crítica. De hecho, ellos inventaron la crítica, precisamente. Los presocráticos y luego Sócrates y los demás inventaron la crítica, es decir, someter a revisión las ideas que se heredan. Y uno hereda ideas de los maestros, obviamente, de los padres de familia, de la cultura establecida. Entonces ellos enseñaron que había que someter a una crítica, y comenzando con lo que los maestros te enseñaban. Entonces, por eso esta relación tan interesante entre los tres. Bueno, también hablas, algunos historiadores de las ideas consideran que en la Edad Media no se produjo grandes obras de filosofía. De hecho, se dice que en la Edad Media en Europa hay mucha inestabilidad, guerras, y que como los pensadores estaban más preocupados por conservar el pensamiento que en producir grandes obras. Sin embargo, tú reivindicas a algunos pensadores de esa época, como Plotino y San Agustín, entre otros. ¿Cuál es la importancia de estos pensadores medievales? Bueno, el caso de Plotino es un filósofo puente entre la tradición griega o grecorromana y el nuevo mundo que se está abriendo con la presencia del cristianismo. Él es esta síntesis, digamos, en su pensamiento. Y en cuanto a San Agustín, es el gran ideólogo del orden medieval y del peso de la Iglesia católica después del derrumbe del Imperio Romano. Él está justamente en la época en la cual los emperadores romanos, Constantino y Teodosio, dan a la Iglesia, a la religión católica, la convierten en religión del Estado. Ellos son justamente, principalmente San Agustín, el que piensa esto y visualiza el futuro de la Iglesia. Creo que esa es la grandeza de San Agustín. Porque tú en tu libro vamos a hablar un poco de teología también. Sí. Vamos a profundizar porque a mí me interesa la figura de San Agustín para aquellos jóvenes. Yo San Agustín me he leído 2 libros, La ciudad de Dios, creo,
y las confesiones, Claro, que ahí uno se da cuenta que de santo tenía poco, porque llevó una vida muy aventurera y de hecho, y me interesa el concepto, que él mantiene de fe, ¿no? Sí. La fe, ¿cómo entiende San Agustín la fe? ¿Y qué papel tiene la esperanza? Ese famoso ya, pero todavía no, que tú, no sé quién lo dice. Lo dice John Sobrino. John Sobrino, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene, cómo es la fe que entiende San Agustín? Porque tú también, creo que es de Yacuría, que hablas de fe razonada, ¿no? Sí. A veces es bien difícil tener fe cuando uno es extremadamente racional, entonces a veces como que me cuesta entender cómo entiende la fe San Agustín y qué papel juega la esperanza en su concepción teológica. Creo que San Agustín jugó con dos ideas de la fe. Una es la fe que se tiene porque se tiene, que es lo que los luteranos van a asumir después. La fe que no requiere más esfuerzo que sencillamente creer, ¿verdad? Por eso los luteranos con la Reforma Protestante van a asumir algunas ideas de San Agustín, ¿verdad? Pero también está la fe razonada. Esa fe que te lleva a cotejar fuentes, a validar, digamos, los argumentos, ¿verdad? A razonar sobre los fundamentos de tu creencia. Y San Agustín fue un gran razonador. Pero fue una persona con un talento para la conceptualización realmente extraordinaria. Y él hizo uso de esta habilidad para precisamente fundamentar su fe. Entonces él intentó conciliar fe y razón, precisamente. Una fe que se tiene porque se tiene, sencillamente no requiere más cosa que sencillamente creo, ¿verdad? Que es una fe un poco más natural, digamos, más espontánea. Claro. Y está la fe razonada de los filósofos. Y entonces San Agustín sabía que tenía que dialogar con los filósofos. De hecho, él hereda todo el pensamiento aristotélico platónico y encara, digamos, ese desafío de explicar los fundamentos de la fe. Entonces, tiene estos elementos en cuanto a la esperanza como lo que vendrá, pero todavía no llega. Es una visión de futuro también. No sabemos cómo va a ser, pero esperemos que sea bueno, ¿verdad? Es una especie de confianza. Confianza que se la da precisamente su fe. Esta fe en la doble dimensión que acabo de decir, la fe razonada y la fe más espontánea, que nace porque se tiene. San Agustín jugó con estos dos elementos en su obra teológica. Vamos a seguir profundizando porque tú fuiste alumno de Ignacio Ellacuría y yo creo que a pesar de que tú no hablas directamente, no hay un apartado específico en este libro de Ellacuría, yo creo que hay la sombra de Ellacuría, la concepción que tú tienes de la realidad. Voy a tratar de tener paciencia si es un poco larga la pregunta porque quiero conceptualizar bien, y es la relación entre iglesia y política. Hasta donde yo entiendo, San Agustín, como tú dices, él influyó mucho en la Iglesia Católica. Hay un presupuesto que cuando hay un conflicto entre el gobierno de los hombres y el gobierno divino de Dios, prevalece el gobierno de la ley del gobierno de los hombres. No sé si me he equivocado. Desde entonces, como se tiene la intención de que la Iglesia evite introducirse en política, no siempre ha sido como uno. Cuando en Europa pues llegan los nazis y el fascismo de Mussolini, de hecho creo que tú te gusta leer mucho ese periodo, la Iglesia poco participa, ¿no? Y de hecho son los protestantes que sí tuvieron una parte, se opusieron mucho, les critican. Hay un concilio luego en el que se da vuelta a las cosas ese presupuesto de San Agustín, y ahí va a entrar, voy a mencionar a Ellacuría, que entonces ahí dicen lo contrario, un conflicto entre los principios cristianos y el gobierno de los hombres. Como cristiano estoy obligado a intervenir en política. Hablamos de este otro politólogo que a mí me encanta, que es Carl Schmitt. Hay un libro que él un poco reta esa posición, porque dicen, bueno, de hecho la Iglesia Católica es un actor político mundial, de la única la religión. Entonces, dice, si la Iglesia va a entrar a ser actor político, tiene que someterse a las leyes de la política, a las reglas de la política, porque está jugando políticamente, no la política partidaria. Ellacuría tiene otro texto, se me ha olvidado el nombre, pero él defiende mucho la autonomía del intelectual y que esa autonomía le da derecho a la participación en política, que no es la política de partido. ¿Cómo es esa relación iglesia y política? Híjole, ha cambiado bastante, Emilio, ha cambiado mucho. Cuando San Agustín formula, para continuar con San Agustín, cuando él formula su visión, está pensando que la iglesia va a ser la gran dirimidora de los conflictos terrenales. Él considera la iglesia como puente entre la ciudad terrena y la ciudad divina. En ese sentido, la iglesia es decisiva y es la configuración que se da en la Edad Media. Todo pasa por la iglesia, política incluida, ¿verdad?
La Reforma y luego la Ilustración y la Revolución Francesa precisamente plantean esta separación entre iglesia y poderes terrenales, dejando la autonomía de lo terrenal como funcionando por su cuenta y la iglesia a un lado, con el margen de maniobra que la iglesia logró adquirir desde la época de Constantino. La iglesia adquirió un margen de maniobra y un poder, digamos, que ha sido indiscutido al día de ahora, económico, lo sabemos bien, y religioso, y también en la política del Vaticano, pues tampoco los poderes terrenales se meten. La Ilustración plantea un desafío a esto. El Concilio Vaticano II retoma de nuevo la importancia de la religiosidad y el cristianismo para la política, que es al concilio que te referí, el Concilio Vaticano II. Plantea esto en la época actual. Pues ya en la época del concilio y antes del concilio, pues autores como Carl Smith no estaban de acuerdo con esto. Claro. Querría que la iglesia se sometiera a las leyes terrenales, como una instancia más de la sociedad, digamos, de los seres humanos, ¿verdad? No algo dotado de dignidad. Pues al día de ahora sigue siendo un debate pues interesante de si la iglesia debe someterse o no a la secularización y al laicismo total, ¿verdad? Y pleno, o si la iglesia debe conservar todavía pues estas atribuciones de dirimir, porque lo sigue haciendo, pese digamos, al avance de la democracia y los gobiernos constitucionales de derecho, pese a todo esto, la iglesia sigue teniendo un peso extraordinario. Lo vimos con la muerte del Papa Francisco y todo lo que él dijo y se pronunció. De una u otra manera estuvo incidiendo en las dinámicas de la política en diferentes lugares, directo o indirectamente, con mayor o menor peso. Pero eso es problemático porque hace que la iglesia, por eso te decía, el concepto de autonomía. Yo siempre me he cuestionado un poco ese concepto de autonomía, porque a veces la gente piensa que es un heredado divino, y es donde dice Smith, la autonomía es un convenio, que en cualquier momento yo puedo romper. Entonces, pues... Mi criterio, Emilio, es que es un criterio poco relevante, digamos, para lo que pasa en el mundo, pero yo creo que la iglesia es una fuerza moral, pero si cumple su papel, ¿verdad? Y en ese sentido es una fuente de valoraciones, digamos, importantes que las personas que creen pueden tomar en cuenta. Pero también creo que eso debe hacerse a nivel personal, sin que eso sea de obligatoriedad para la sociedad. Cuando normativas o criterios religiosos comienzan a dirigir lo que sucede en la sociedad, pues ya eso ya lleva a la religiosidad y a la iglesia a meterse donde no debe. Entiendo. Esto creo yo, ¿verdad? Creo que hay que mantener esta fuerza moral. Esto lo leí de un paleontólogo, Stephen Jay Gould. Él decía que la verdad de la religiosidad, digamos, si hay verdad, es una verdad moral. Entiendo. Siempre y cuando se cumplan estos criterios de respetar al prójimo, de proteger, digamos, a los débiles, sobre todo en la parte cristiana, y algunas corrientes evangélicas que también mantienen estos criterios. Cuando ya la iglesia, dice Stephen Jay Gould, comienza a meterse a dictar sobre el conocimiento, sobre la política, como que ya contamina y se sale de la esfera que le corresponde. Entonces yo soy partidario de una visión de separación, digamos, de atribuciones. Entiendo. Creo que no hay que mezclar demasiado. Sí creo que a veces la iglesia puede jugar un papel importante cuando la sociedad se entra en una etapa de no poder defenderse, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Y en los 70, por ejemplo, vivimos esta época en el país. Vos lo sabes bien. La iglesia fue una fuerza, digamos, de crítica, y de crítica política y crítica moral, porque las fuerzas sociales que podían hacerlo estaban en desbandado, estaban siendo sometidas a represión. En esos escenarios creo que sí la iglesia puede ser importante, pero creo que no debe ser permanente. Pero hay que ir separando cada vez más, me parece a mí, la influencia eclesiástica, religiosa, de las otras esferas de la vida política, económica, ¿verdad? Para pues mantener las diferencias, ¿verdad? Entiendo. En el capítulo dedicado a la modernidad, el problema del conocimiento en la modernidad, afirmas que la modernidad no solo se nutre del cristianismo, sino de también elementos socioculturales de carácter mítico. Esa relación me interesa. ¿Qué relación tiene la modernidad con el mito? Pues unas corrientes de la modernidad expresadas en la Ilustración, como Voltaire, y esta línea, digamos, Kant, el mismo Kant, y otros pretendieron que la modernidad era una ruptura con el pasado mitológico, y sobre todo porque la ciencia iba a ser como la gran, digamos, alternativa a las explicaciones circulares mitológicas. De todo comienza en los orígenes y vuelve a los orígenes. Esta visión circular pues se ve fuertemente cuestionada por la visión de progreso de la época moderna.
Y la ciencia es un factor de progreso. Por eso se entiende que la ciencia va a ser la gran, digamos, destructora del mito. Del mito. Sin embargo, los mitos fácticamente no desaparecen, ni en la modernidad ni en esta época en la que estamos ahora. Que llamar la posmodernidad me parece de hecho es curioso porque las religiones a nivel mundial como que ha aumentado. ¿Sí? Cuando se pensaba que al ser una sociedad científica, industrial, secular tendría que haber abandonado y muerto el mito. Pues no. Fácticamente las tradiciones míticas y estas visiones de que hay unos orígenes a los que hay que remontarse para encontrar lo que éramos, y que íbamos a ser verdaderamente lo que éramos, esto sigue dándose. Y en la sociedad actual lo seguimos viendo. Casi no hay sociedad que no esté ahorita remitiéndose a lo que fue en el pasado. ¿Y la relación mito y política cómo la ves? Porque fíjate, también te comentaba este otro libro de Eric Voegelin, que es interesante, que son las religiones políticas. Yo a veces discuto, a veces hay politólogos, bueno, hay debates también, porque aquí está Kelsen, que él habla hay politólogos que creen que la política es una cuestión de racional, pues extremadamente racional, que lo que influye es la manera de comunicar. Voegelin, y me recuerda porque tú hablas un poco de eso, mito y política, considera que las políticas casi se manejan como religiones, es decir, pues hay por ejemplo el discurso que estamos viendo en Estados Unidos de decadencia, el mito de la decadencia. No necesariamente los estudios científicos sociopolíticos dicen que Estados Unidos está en decadencia, pero ese mito, ¿cómo es la relación? ¿Cómo entiendes tú la relación mito y política? Bueno, hay que entender la política de una manera más amplia que un sistema de procedimientos, como mucha gente lamentablemente entiende la política como un conjunto de procedimientos racionales, en el sentido beberiano de la palabra, donde pues todo se va ajustando a unos fines y todo va casando. Pero tanto en las elecciones como en el mandato y el ejercicio del poder de los políticos. Pero todo el simbolismo de la política y toda la parte, digamos, cultural de la política, pues esa parte como que se suele descuidar mucho en algunas corrientes de la politología. Otras no, otras introducen el tema de la cultura. La cultura política. Y mediante esta introducción pues se van metiendo pues religión, mitos, manipulaciones, las ideologías, que no podemos sacarlas de la política. La utopía que basó el marxismo, por ejemplo. La esperanza, los proyectos, la vuelta al pasado, ¿verdad? Como un referente de sostén de quienes gobiernan. Y todos estos elementos hacen parte de lo que se llama cultura política en sentido técnico. Y por ahí se filtran pues los mitos, ¿verdad? Haciendo parte importante de la política. Y por eso no es raro que algunas políticas o estrategias políticas o incluso ideologías políticas se vean como religión. Entiendo. Es creo que es bien normal. Pasa que hay una corriente politológica demasiado positivista. Eso es más que se fue por la línea de que los datos eran lo importante y juzgando que todo era, según criterios de elección racional. ¿Verdad? Y esto es una manera muy limitada de ver la política. Es que lo pensaba tocar de último porque tú lo tocas en tu epílogo, las encuestas. Sí. ¿Cómo ves? Tú participaste mucho tiempo cuando la UCA ese era el oro, ¿no? Yo veía que había un equipo, o sea, no solo era pongo la encuesta, sino había un equipo primero de interpretación de datos y de comunicación también, estrategia del padre Cardenal, lo veías constantemente en los medios, tú también en los medios de comunicación. Eso, las encuestas también pueden manipular a la opinión pública. ¿Cómo es esa relación? Pues yo analicé para 2019 todo este escenario de encuestas que hicieron en medios de comunicación, en universidades, y encontré muchos sesgos, muchas falacias. Por ejemplo, falacias de inflar datos, de inflar un resultado opacando el opuesto. Entiendo. Como el de la mayoría, digamos, que quiere. Confundiendo mayorías entrevistadas, que son una muestra, no es toda la población, con mayorías electorales, que son la gente que vota. Y entonces las elecciones, las encuestas comenzaron a prefigurar un escenario electoral en el cual casi se sabía por las elecciones que iba a ganar. Pues comenzaron a inducir a los votantes a que esa persona iba a ser la ganadora y ese partido. Entiendo. Y esto es una cosa que yo la vi todos los 90, la vi en 2000 y la vi en 2019. Estos sesgos y estas manipulaciones, digamos, sobre todo los datos. Los datos se prestan mucha manipulación, Emilio. Claro. Y entonces cuando se enfatiza un dato y se ocultan los datos contrarios, ¿verdad? Y se enfatiza este dato, pues tal porcentaje de gente dice que va a ganar tal candidato y se obvia los que dicen que no va a ganar. O los indecisos, o se suma indecisos con los que dicen que va a ganar.
Claro, Entonces comenzaba a hacer unos juegos numéricos que al final terminan siendo pues manipulatorios. Y esto yo lo analizo en detalle en el texto al final, porque final. Yo lo veo como una aplicación de conocimiento filosófico a cosas puntuales. Así lo veo en el libro, como un ejercicio de aplicar conocimientos filosóficos a un caso concreto que son los manejos de las encuestas de opinión. Entiendo. Y cómo estas pueden dar a manipulación, digamos, de la gente, enfatizando cosas que a veces vistas en contexto no sean tan fuertes, pero que si las sacaste de contexto, pues aparecen como que sí va a ganar. Claro. Y luego también ver las encuestas como oráculos, que yo me puse en AUCA mucho a eso también. Sí, sí. Me acuerdo que con Miguel Cruz hablamos bastante al respecto en aquellos años 90, de que las encuestas no eran oráculos, eran una probabilidad. Claro. No dictaminaban quién iba a ganar, sino quién posiblemente iba a ganar. Pero en los últimos casos se han visto, bueno, Donald Trump como rompió. la encuesta lo dice, ¿verdad? Entonces esa persona va a ganar y a la gente se le mete esto en la cabeza. Y la gente suele apostarle a caballo ganador, como se dice. Si alguien va a ganar, es el doble juego. Apoyemos a esa persona porque va a ganar. Nadie quiere estar con perdedores. Y las encuestas han jugado en el país y en otros lugares, han jugado mucho a esto. A enfatizar desde la encuesta quién va a ganar para que la gente se sume a ese bando ganador. Ajá, por una cosa bien natural en las personas. No queremos estar con quien pierde. Entiendo. Y las encuestas han explotado mucho eso. Bueno, volvamos a lo del conocimiento. En el apartado, el debate, explicación, comprensión, toca brevemente el romanticismo y la filosofía de Dilthey y hablas un poco del espíritu de los pueblos. Sí. ¿Podría explicarnos un poco en qué consistió ese romanticismo filosófico y si consideras que hoy en día se puede hablar como... Yo no sé, los positivistas eso no le gusta. A mí sí me gusta. Yo creo que hay un espíritu, un genio de las culturas. ¿Cómo el romanticismo? ¿Podemos seguir hablando de esos términos actualmente en la modernidad? Sí, las corrientes románticas se han mantenido para bien y para mal en la cultura occidental. Todas las humanidades. ¿Pero el romanticismo qué era? El romanticismo era un movimiento cultural. Dilthey es uno de las principales figuras, ¿verdad? Hay otros, pero él, digamos, con su libro Introducción a las Ciencias del Espíritu, en ese libro él plantea, digamos, la vocación del conocimiento humanístico, porque las humanidades están en ese momento en debate. ¿Cuál es el campo de conocimiento que le correspondería a lo humano si las ciencias naturales se van desarrollando de manera extraordinaria? Dilthey dice, sería el espíritu de los pueblos, ¿verdad? Las tradiciones, la cultura propia de los pueblos, el lenguaje que hablan las comunidades, ¿verdad? La poesía, los cantos populares, la música. Eso sería la literatura. Ahí se concentraría, digamos, lo que correspondería a quienes están interesados en conocer lo humano, porque ahí se expresa lo mejor de lo humano. Y esto lo hace Dilthey y los románticos en contra de la ilustración, obviamente, y en contra de las pretensiones ilustradas de explicar con métodos científicos naturales lo humano. Entonces Dilthey y los románticos dicen no, lo humano es algo que no cabe dentro de una explicación científico-natural. Claro. Y esta polémica va a trascender al siglo XX. Claro. Y las humanidades siguen todavía queriendo conservar, luego que se ha convertido en ciencias sociales, que es lo que así hemos acabado ahora, ¿verdad? En un conjunto de ciencias sociales que pretenden explicar científicamente lo humano, pues las humanidades en la parte de literatura, novela, cuento, poesía, música, siguen defendiendo este espacio, digamos, de llegar a lo más propio. Y el debate explicación-comprensión precisamente bifurca ambas corrientes. Explican las ciencias naturales, comprenden las humanidades. Entiendo. Es un debate muy fuerte. Yo creo que va superándose poco a poco, entendiendo que hay dimensiones de lo humano que pueden ser explicadas por las ciencias naturales usando metodologías de las ciencias naturales. Pero hay aspectos de lo humano que mejor convendría dejar a otros especialistas o a otras personas que pueden hablar de lo humano desde otros ángulos. Y ahí entraría pues la poesía, que nos dice pues, cosas interesantes de lo humano sin explicar bien, ¿verdad? Del amor, por ejemplo, amor romántico, amor denodado que sentimos a veces, la novela, el cuento, que pueden aproximarnos, la música, a dimensiones de lo humano que no necesariamente casan en una explicación científica. Entonces, yo creo que es una polémica abierta, Emilio, todavía no se cierra, ¿verdad? Yo me muevo en este campo, en mi marco de profesor, digamos, y estoy intentando siempre terciar, porque me gusta mucho la ciencia. Y creo que la ciencia puede explicar muchas cosas de lo humano, pero también creo que lo humano tiene dimensiones que la ciencia no logra entender. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Es parte del debate que está ahora pues en pleno auge. En tus últimos capítulos hablas de la relación entre lenguaje y filosofía. Tocas brevemente las ideas de Wittgenstein. ¿Qué relación tiene el pensamiento con el lenguaje?
Bueno, leyendo, Wittgenstein es un autor de principios del siglo XX y tiene pues dos grandes formulaciones. La versión del Tractatus, que es la versión donde él fundamenta el positivismo lógico, ¿verdad? Una estructura, digamos, del lenguaje que debe ceñirse, si quiere ser verdadera, ¿verdad? A lo que la realidad indica, ¿verdad? A los átomos y a las dimensiones atómicas de la realidad, que fue lo que va a asumir el positivismo lógico en diferentes versiones. Y luego el segundo Wittgenstein, como se le conoce, que es de la filosofía del lenguaje, de los juegos del lenguaje, y que rechaza su obra anterior, ¿verdad? Y que plantea que el conocimiento se juega en juegos de lenguaje. ¿Qué juegos de lenguaje? Es estas dinámicas pragmáticas, donde los hablantes oyentes, como vos y como yo, estamos formulando versiones de lo que sucede en el mundo, pero poniéndonos de acuerdo sobre los términos que estamos usando. Y que pues, vamos estableciendo acuerdos, ¿verdad? Lingüísticos acerca de lo que consideramos, en este caso, la filosofía. Si alguien viniera a este juego de lenguaje y quiere participar, tiene que compartir esto que estamos diciendo nosotros, para poder entender y entendernos con esa persona. Si se queda al margen de ese juego de lenguaje, pues sencillamente no entendería lo que estamos diciendo. Mucha verdad hay en esto. De hecho, creo que tiene la frase: lo que no se puede decir, no se puede pensar. Algo ahí. Esto conecta ya con el conocimiento. Esto conecta ya con el conocimiento, que es la otra parte que me preguntabas. En su visión, en la de Wittgenstein y los filósofos del lenguaje, el conocimiento es como esta aproximación que tenemos mental a la realidad, pero que requiere ser mediada y articulada lingüísticamente. O sea, el lenguaje sería el puente, el vínculo del pensamiento con la realidad, entendiendo que el pensamiento y el conocimiento exceden lo que el lenguaje puede decir. El lenguaje siempre se queda corto respecto a lo que pensamos. Cada vez más afianzado por las neurociencias y la ciencia cognitiva, ¿verdad? Es cierto, pensamos más de lo que podemos decir, pero si no lo decimos no podemos convertirlo en conocimiento compartido. Y aquí entra Wittgenstein. Solo es conocimiento lo que se comparte. Entiendo. Y el lenguaje es la manera que tenemos de compartirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Jugando juegos de lenguaje. Yo diría, volviendo otra vez a Kant, el famoso concepto del noumeno, lo que no sería casi lo que no podemos decir, no deberíamos de pensarlo. Sí. O no deberíamos ocupar nuestro objeto de pensamiento en aquello que no pueda ser expresable. Y aquello que no se nos dé, diría Kant, empíricamente, como la cosa en sí, ¿verdad? El noumeno, que es lo que es la cosa en sí. Y eso no se nos da a través de los sentidos. Entonces, sobre eso no podemos razonar, diría Kant. Por tanto, los filósofos del lenguaje dirían, no podemos hablar de eso. No podemos hablar de eso. O sea, podemos hacerlo, pero dirían los positivistas lógicos, caemos en especulaciones sin sentido. Caemos en la metafísica. Claro. Y ahí viene el positivismo lógico con su hachazo, ¿verdad? Claro. Que es un hachazo que yo, fíjate, que he sido muy crítico de esta corriente por Popper, ¿verdad? Sí, aunque se le ha confundido y se le ha identificado con ellos, ¿no? Popper fue muy crítico de ellos. A ratos me complace mucho que hubiese este tipo de pensamiento. Que digamos que tirar el hachazo, ¿verdad? Los hachazos son buenos a veces para meter en cintura a la gente. Cuando comenzamos a especular demasiado, y esto Kant lo sabía, caemos en la razón pura. En elaboraciones, digamos, especulaciones que al final pueden tener sentido para orientarnos más o menos, pero pueden confundirnos. Yo creo que a ti nunca te he oído mencionar, de hecho no le dedicas ningún apartado a Heidegger. Heidegger, no, fíjate que... No lo has... Porque no Heidegger es lo contrario, lo que tú estás diciendo. Heidegger llegó... Hay filósofos que... no me recuerdo este filósofo inglés que hizo un diccionario filosófico y lo saca totalmente, porque hay unos que dicen, no, él lo que está diciendo es, como dicen en buen salvadoreño, pura paja. Sí, a mí no me gusta. No me gusta Heidegger, no. Esto de que el lenguaje es la casa del ser y que en el lenguaje se contiene todo... pues no me parece correcto, francamente. Pese a todo lo que se dice de él, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sencillamente prescindí de él. Me pasa un poco con Hegel también, ¿verdad? Aunque me gusta mucho Hegel y lo leí, lo estudié y también creo que al final pues dijo cosas bastante vacías. Y fíjate que llegué a esta cura a través de Bertrand Russell y de otros. Russell es el que detesta a Wittgenstein, a Heidegger. Son muy duros con esta palabrería. Eso es. Y así lo dicen ellos. Yo al final, tu forma de escribir buscas y una mayor buscando confundir más que explicar. Y yo creo que Heidegger, además que nos tocó leer traducciones a los que no leemos alemán, pero por lo que he leído de gente que sabe alemán, parece que se encontraron con la misma situación. Unas explicaciones alambicadas, complicadas, que al final decís vos, ¿qué me quiere decir?
Pero ¿no crees que a veces la filosofía es eso? Muchas veces la filosofía terminó siendo eso. Y esto llevó al descrédito de la filosofía, de estas corrientes filosóficas, entre muchos científicos. Por eso la rama de la filosofía, que a los científicos les gusta mucho la filosofía de la ciencia, porque es la que dialoga más con ellos, se sienten más cómodos. La metafísica a muchos científicos les parece que es eso, palabrería. Y creo que a veces no le falta razón. Creo que no le falta razón a veces. En el caso de Heidegger, creo que no le falta razón. Por eso lo... Casi no, lo dejé de lado. Sí. Señalas en tu libro, y esto es bien importante, que el conocimiento no se construye en el vacío social y cultural. ¿Qué condiciones se necesitan para desarrollar el conocimiento? Y aquí tengo quizás un debate. Sí. Uno a veces piensa que por ser pobre no podemos filosofar. Quizás vamos a sacar el conocimiento tecnológico que más especializado. Que sí, es verdad, necesitamos recursos. Sí. Pero la base del conocimiento, yo no sé si el ser pobre nos limita y cuáles son los factores que les hablas un poco ahí en el libro, más o menos. ¿Qué condiciones necesitamos para ser un país productor de conocimiento? Para hacer eso, un país que produzca conocimiento, que esté en la liga, digamos, sí requiere un montón de condiciones. Institucionales, ¿verdad? Esto lo dice la Catos y lo menciono ahí. Programas de investigación, financiamiento, una élite intelectual, científica, filosófica, literaria. Para mí el conocimiento no es solo ciencia, sino que suma todo. Suma todo. Si comenzamos a restar, el conocimiento de la sociedad se empobreciendo, que es lo que está pasando en el país, lamentablemente. Hemos comenzado a restar. Entonces yo creo que se requieren, para esto que estamos diciendo, producción de conocimiento y participar del debate mundial del conocimiento. Pero para el conocimiento como cultura establecida en la sociedad no se requiere mucho. Por supuesto que requieren cosas. Se requieren libros, buenas bibliotecas, ¿verdad? Una cultura familiar y social que sea anuente con la lectura, con la escritura. Son cosas básicas, Emilio, que las tenemos establecidas en realidad, ¿verdad? De hecho, en el país creo que buena parte de la población ya lee. O sea, ya hemos superado bastante la brecha esta de analfabetismo que teníamos hace unos 10 años o 15. Sin embargo, hemos perdido el hábito de leer. Entonces la gente está perdiendo la capacidad de leer porque no lee, no porque no la haya adquirido. Pero también hay como una pérdida del valor educación. Por ejemplo, el valor leer ya. Valor leer, valor libro, valor reflexionar, valor analizar. Entonces, con estos elementos que son parte de una cultura, digamos, más amplia, una ilustración social, quiero pensarlo así, una ilustración que abarque a la mayor parte de la sociedad. Cuando estos elementos de ilustración social se van perdiendo, la gente va perdiendo estos elementos que le van permitiendo tener el conocimiento que un campesino puede tener. Claro. Pero un obrero puede tener. De hecho, en principios del siglo XX y siglo XIX, los obreros eran intelectuales. De hecho, Jacob Boehme, que era un filósofo, innovador de la lengua alemana, era zapatero, maestro zapatero. Fue el que innovó la lengua alemana para la filosofía. ¿Verdad? Y cuando yo leí sobre este autor, lo leí con Ernest Bloch, que él le dedica un capítulo a este zapatero filósofo. Y en El Salvador encontrábamos muchos líderes intelectuales que tenían esta procedencia. Pero claro, leían periódicos, los periódicos perdieron calidad en el país también. Claro. Y los periódicos es una cosa que permitía a la gente en aquellos tiempos leer cosas interesantes. Reseñas de libros, comentarios de películas, eso encontraban en los periódicos. Noticias bien elaboradas por los periodistas, bien razonadas, y las personas populares leían eso. Y esto fue elevando, digamos, el nivel de análisis, aunque estudié a tercer grado. Que es la cosa que siempre se nos dice, ¿verdad? Dicen nuestros abuelos. Yo estudié quinto grado, pero entiendo más cosas que vos, le dicen a uno. Y tiene razón. Pero o sea, hemos perdido la capacidad de razonar, Emilio. Y cuando esa capacidad se pierde, que no se requiere mucho para cultivarla, pero no se requiere gran cantidad de dinero, pues se requiere sencillamente cultivarla. Y cuando perdemos esta capacidad, pues entonces la cultura popular comienza a fallecer. Bueno, ya antes para ir ya terminando, volvamos un poco, quiero saber tú, hablemos un poquitito, no nos va a dar tiempo, de Ignacio Ellacuría, ¿no? Porque tú lo conoces, fuiste su alumno. De hecho, hablas de la realidad. ¿Cuál es el concepto de realidad? Que es un concepto bien... Tuvimos aquí a Marcela, no nos dio tiempo, a mí sí me interesa. Hay muchas posiciones de Ellacuría que no... esa filosofía que, como decíamos al principio, los griegos tuvieron esa fortuna de separar filosofía, teología. Yo no sé si tú eres de los que crees que Ellacuría hay una cierta convergencia entre filosofía, o él siempre mantiene al límite
la religiosidad. Mantuvo límite. Ellacuría mantuvo límite. Era muy nítida su visión de la realidad, una realidad secular, con una estructura propia, independiente de lo que pensáramos sobre ella. Un realismo total de Ellacuría. Pero ¿no te parece cuando la filosofía de la realidad histórica? Eso. Es un realismo total, una estructura de la realidad que abarca desde lo físico-biológico hasta lo social-cultural, independiente de lo que pensemos de ella. Claro, en algún momento Ellacuría, en el límite, siguiendo a Zubiri, pues introduce a Dios, ¿verdad?, como fundamento de la realidad. Pero en las dinámicas de la realidad, en cuanto tal, Dios no participa. En las dinámicas de los seres humanos, en las dinámicas de guerras civiles, luchas, Dios no participa. Y esto lo dice en el objeto de la filosofía, que es un artículo clásico de Ellacuría, ¿verdad? Lo dice en la filosofía de la realidad histórica, ¿verdad? Él va planteando, digamos, la realidad en sus propias dinámicas. Dinamismo es una palabra que le gusta mucho a él. Claro, al final hay una especie de inconsecuencia. También en Zubiri la hay, ¿verdad? Porque decís, voy, ¿para qué mete a Dios? Eso voy. Pero claro, no olvidemos que la procedencia de ambos eran religiosos. Y ese elemento, digamos, pero suena como forzado. Pero en todo su desarrollo y su análisis político histórico, Ellacuría prescinde de Dios y utiliza herramientas del análisis secular, ¿verdad? Utiliza a Marx, que le gusta mucho, a Hegel, Zubiri. Yo siempre lamenté de Ellacuría que él tuvo un poco de diálogo con los sociólogos clásicos y contemporáneos. Max Weber prácticamente no aparece en sus formulaciones. No aparece John Elster, pese que ya estaban operando ellos cuando él estaba, siempre tuvo una especie de reserva ante estos autores. Yo creo que le hubieran dado herramientas para afinar más su análisis, ¿verdad? Y esto lo hago yo como discípulo que fui de él, y me tomo la atribución también de decir, hey, mi maestro fue un gran maestro, pero también tuvo fallas. Hice un artículo yo para Laica en el que escribo esto, ¿verdad? Y me lo publicaron sin ningún problema, diciendo a dónde yo veía estas limitaciones de Ellacuría, y por ahí las veo. Creo que si lo hubiera tenido esta herramienta, hubiera sido mucho más perspicaz de lo que fue. Y le hubiera atinado mejor a muchos detalles de la realidad salvadoreña y mundial que se le escaparon, ¿verdad? Pero bueno. Eso no quita claro, una persona. Quizás me da chance de 2 minutos, te robo para agradecer, aprovechando a vos, ¿verdad?, por comentar el libro y por dedicar tiempo, a la Universidad de Don Bosco por haber, pues, también dedicado a esta tarea tan importante de publicar libros cuando prácticamente nadie lee y menos compra libros. Eso es. La gente no quiere gastar dinero en libros, por muchas razones. Una editorial que está pegando muy fuerte. Entonces la Don Bosco te sacó tu libro vos, ahí lo tengo, me lo conseguí, y yo creo que son buenos aportes para la cultura salvadoreña de la lectura. Y es importante contar con libros, más allá de la calidad o la menor que tenga. Pero si la gente tiene libros, puede comenzar a leer y comenzar a discernir y comenzar a criticar. Tenemos que despertar en la sociedad el espíritu crítico a través de la lectura. Creo que esa es una meta importante de la cultura, de los que luchamos por la cultura crítica en este país, y pues la Don Bosco está sumándose a esto. Pues les quiero agradecer públicamente a través de Radio Clásica, ¿verdad?, por este apoyo que me dieron. Bueno, hasta aquí llegaríamos los encuentros. Gracias, Luis, y hasta la próxima. Radio Clásica 103.3 presentó Encuentros con el doctor Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hasta la próxima.